Hola chicos, soy la maestra Norma y a continuación vamos a ver el tema de cuadriláteros. Antes de comenzar el tema, hay unos conceptos básicos que debemos de repasar. ¿Recuerdas lo que es un polígono? Aquí viene la definición, pero con tus propias palabras me gustaría que recordaras que es un polígono. ¿Dónde has visto esta palabra? ¿Ok? Los polígonos efectivamente son las figuras planas que tú ya conoces. Un polígono es una figura geométrica que consta de algunos puntos unidos por segmentos. Aquí te voy a colocar en una pantalla un cuadrado y a cada una de las líneas las vamos a conocer justamente como segmentos, que son las líneas que forman las figuras geométricas. Y en donde están los puntitos rojos que te estoy señalando a continuación son los vértices de esas figuras. ¿Ok? Bien. Dentro de los polígonos vamos a encontrar lo que son los cuadriláteros. Y aquí es donde empezamos a usar un poco el pensamiento lógico. Más o menos la palabra cuadrilátero, ¿a qué figura te suena? Efectivamente, a los cuadrados. Y por ahí va la idea de cuadriláteros y ahorita vamos a retomar esto. Y bueno, esas figuras se componen también por lo que vamos a estar mencionando durante todo el video, los paralelos, que son líneas que no pueden cruzarse. ¿Qué te estoy poniendo? Los paralelos son dos líneas que nunca se van a cruzar. Así, efectivamente, las líneas que están aquí no van a cruzarse en ningún momento. Bien. Otro aspecto muy importante de los cuadriláteros es que si nosotros sumamos todos sus ángulos, van a medir lo que son 360 grados. Voy a hacer una pequeña pausa en este momento. ¿Recuerdas tú lo que es un ángulo? Ajá. ¿Qué instrumentos ocupábamos para medir los ángulos? Ok, efectivamente, los ángulos son las aperturas entre la medición de la apertura entre dos líneas y ocupamos el transportador para medir los ángulos. Son 360 grados, pero dependiendo la apertura va a ser la medición. Aquí te pongo alguna clasificación de los ángulos que estuvimos estudiando durante este ciclo escolar. Bien, los cuadriláteros te comentaba que tienen una característica. Y para poder descubrirla vamos a contar los lados de todas estas figuras. ¿El cuadrado cuántos lados tiene? Efectivamente, tiene 4 lados. ¿El rectángulo cuántos lados tiene? Así es, 4. ¿El rombo? 4. ¿El romboide? Así es, son 4 lados. Y te voy a mostrar a lo mejor unas figuras, no sé si ya las hayas observado. Y si sí, y si no, entonces te voy a recordar su nombre. El trapecio rectangular tiene 4 lados, trapecio isósceles, 4 lados, y el trapecio escaleno. Te darás cuenta que en el caso de los trapecios, no todos sus lados miden lo mismo. Incluso vas a encontrar figuras en las que ninguno de sus lados miden lo mismo. Ok. Vamos. Bueno, y olvidaba los trapezoides, que también son figuras que en ningún lado miden lo mismo. Sin embargo, al contar los ángulos van a medir 360 grados. Bien. Entonces la característica de los cuadriláteros es que todas estas figuras van a tener ¿cuántos lados, chicos? Así es, 4 lados. Todas estas figuras van a tener 4 lados, así es como los vamos a identificar. ¿Y se clasifican en qué? Paralelogramos, trapecios y trapezoides. Paralelogramos muy rápidamente, se van a encontrar lo que son los cuadrados, el rectángulo, el rombo y el romboide. Y entre los trapecios nos vamos a encontrar trapecio rectángulo, trapecio isósceles y trapecio escaleno. Ahorita vamos a ver a detalle cada una de esas figuras. Ok, la primera clasificación son los paralelogramos. Y aquí te estoy observando una figura geométrica que tú ya has observado en muchas ocasiones. ¿Cómo se llama esta figura geométrica? Cuadrado, efectivamente. Y bueno, te recordarás que los cuadrados, sus lados miden lo mismo. Y aquí un dato muy importante, si nosotros queremos medir sus ángulos, es decir, la apertura entre cada una de sus líneas, por ejemplo, entre esta línea y esta línea,
seguramente va a medir 90 grados, porque los ángulos de los cuadrados todos van a medir 90 grados. Nos posicionamos en otro lado y queremos medir los ángulos, van a medir 90 grados. Si nos posicionamos aquí en nuestra esquina, va a medir 90 grados, y aquí va a medir 90 grados. Y bueno, otra característica de los cuadrados es que tiene 4 ejes de simetría. ¿Recuerdas tú lo que son los ejes de simetría? Efectivamente. Sí, yo como que veo que son muy listos y ya saben, ¿verdad? ¿Me están recordando? Ok, los ejes de simetría son esas líneas que van a dividir en partes iguales nuestras figuras geométricas. Simétrico, o la palabra simétrico, significa iguales. Es muy importante, chicos, bueno, esto en general, que siempre cuando estés estudiando un concepto nuevo trates de asociarlo a algo que tú ya conoces y vayas identificando las palabras, y eso te va a ayudar mucho en un futuro cuando tú no te acuerdes de algún concepto, pero tú ya sabes el significado de las palabras, te va a ayudar a crear una referencia a un concepto. Espero no salirme mucho del tema con esto que estaba platicando. Bueno, vamos a contar los ejes de simetría. Llevo 1, 2, 3, 4. ¿Okay? A continuación te estoy presentando otra figura. Esta figura es un rombo. Y bueno, se caracteriza porque tiene 4 lados que tienen las mismas medidas y tiene lo que son 2 ejes de simetría. Acuérdate que de aquí acá es un eje y de aquí acá es otro eje. Bien, también tenemos otra figura. Empieza con R. ¿Cómo se llama, chicos? Efectivamente es el romboide. Y te das cuenta que en este caso tiene 2 pares más largos. ¿Okay? Y este también se caracteriza por tener lo que son 2 ejes de simetría solamente. Te das cuenta que los lados no son rectos, o sea, no tenemos aquí ángulos rectos en esta figura que es un romboide. En cambio, en el cuadrado sí tenemos ángulos rectos. ¿Recuerdas cuál es la medición de los ángulos rectos? Ajá, 60 grados, efectivamente. Los ángulos rectos, ¿sí 60 grados? No es cierto, ya vi sus caritas. Los ángulos rectos miden 90 grados. ¿Okay? Y los rectángulos efectivamente también tienen ángulos de 90 grados. Entonces, ¿cuáles son las características? Que tiene ángulos rectos, 4 ángulos rectos, que son la medición de cada una de las esquinas. Tiene dos par de lados paralelos, es decir, estas líneas que no se tocan. Tiene un par de lados más grandes, que es esta línea que está aquí, que son más largos, y 2 más cortos, y lo que son 2 ejes de simetría. Los trapecios, chicos. No todos los ángulos van a medir lo mismo en los trapecios, chicos. Por ejemplo, aquí mide 90 y 90, y en este caso tendríamos que medir la figura para saber cuánto miden de ángulos. Y lo que sí es un hecho es que nos tiene que el total de los ángulos de las figuras también nos van a dar 360 grados. Y bueno, te das cuenta que tienen un par de lados paralelos y otro par que no son paralelos. Es decir, en este caso, por ejemplo, vamos a ver el trapecio rectángulo. Entre esta y esta figura vamos a encontrar que miden que son paralelos. Por ejemplo, en esta figura aquí y aquí son paralelos. Y en esta figura vamos a encontrar que aunque una más corta que la otra, pues son paralelos. Y tiene un par que no son paralelos. Por ejemplo, este no es paralelo. Estos lados no son paralelos. Los trapezoides son estas figuras que no tienen también ningún paralelo. Son simétricos y asimétricos. Es decir, pueden tener 2 lados que puedan medir lo mismo, pero
seguramente sus ángulos, a la apertura de sus ángulos no son iguales. Y por ejemplo estas figuras que no miden ninguno de sus lados lo mismo, y seguramente sus ángulos no miden lo mismo. Espero que este video sea de ayuda y bueno, que puedas diferenciar lo que son los cuadriláteros. Nos vemos a la próxima, que estés muy bien.